6. Acompáñame a la traducción viviente, 2 Corintios, capítulo 6. Porque quiero enfocarme en este pasaje que es de mucha importancia, a la vez que es un pasaje que en alguna forma se ha interpretado incorrectamente. Pero quiero tratar, por la gracia del Espíritu Santo, de ayudarle a usted a comprender y a dimensionar lo que este pasaje nos da a entender. Verso 14 del capítulo 6 de 2 Corintios dice: no se asocien íntimamente, estoy en la traducción viviente, con los que son incrédulos. Padre, en el nombre de Jesús, que la gracia del Espíritu Santo y la sabiduría del cielo vengan sobre nosotros en esta hora para poder transmitir este mensaje al corazón de cada uno de los que estamos acá. Esta mención que hace el apóstol Pablo, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. En otras ocasiones lo hemos hablado y hemos entendido que no está hablando estrictamente de matrimonio. En ningún momento aquí está hablando del matrimonio, aun cuando esto es llevado al plano mismo del matrimonio. Dice: no se asocien íntimamente. ¿Sabe qué es asociarse íntimamente? Es cuando ya no solamente hay una amistad o una cercanía, sino que ya hay un compromiso. Asociarse íntimamente significa bajar las alertas de mi vida, de mi corazón, bajar las defensas de mi alma y permitir que alguien ingrese ahí. ¿Conoce usted el término manipulación o cuando alguien es manipulador? ¿Cuál es la forma en la que un manipulador opera? A través de las armas almáticas bajas de una persona. El manipulador busca en forma consistente cómo lograr que alguien a su alrededor se descuide emocionalmente y no atienda a esas defensas importantes que nos hacen entender cuando alguien nos está queriendo abusar de alguna forma, y a través de eso se aprovecha y comienza a sembrar sus recursos. Por eso se llama manipular. Manipular es lo mismo que, es el mismo arte que utiliza el titiretero con los títeres. Es guiar a alguien de acuerdo a su voluntad, haciéndole creer a esa persona que esa persona se rige por su propia voluntad. No sé si me doy a entender. Es usar a alguien literalmente. Es de lo que está hablando este pasaje. No se dejen usar. No le abran las puertas de su intimidad a los incrédulos. A los incrédulos. ¿Y quién es un incrédulo? Aquel que no profesa a Cristo. Incluso aquel que dice que lo profesa y aún así no lo hace. Incrédulo para nosotros es todo aquel que no se rige bajo los designios del reino de los cielos. Hoy, en esta enseñanza, quiero darle este ejemplo. Para la religión tradicional, hoy es miércoles de ceniza. Tuve que hacer algunos pendientes en la casa. Nadie trajo la cruz de ceniza, ¿no? Se la podemos poner en un rato. Y precisamente en el momento en que yo salí a hacer esos mandaditos de casa, pasé cerca de la iglesia tradicional del lugar donde yo vivo, y venía saliendo la misa y un montón de gente, niños, adultos, qué sé yo, y todos con su marca en la cruz, todos con su marca en la cruz. Oh, está bien, es su tradición y se respeta, no se comparte, pero se respeta. Uno no se va a meter a decirles incrédulos, idólatras. No, ¿verdad? Eso no pasa. Tuve que ir a un negocio por ahí cerca, y uno de los dueños de ese negocio entró precisamente al negocio, andaba en la misa haciéndose el asunto. Y yo lo veo donde ingresa y le veo la cruz en su frente, y veo que entra, saluda y se va hasta el fondo. Entra al baño del local y sale ya sin la cruz. Y ya atiende normalmente. Yo le decía a mi esposa: entonces, ¿para qué se la fue a poner?
Así opera la tradición. ¿Qué tiene que ver esto con asociarse íntimamente con los que son incrédulos? Incrédulos son todos aquellos que tienen una forma de ver a Dios conforme al designio de su corazón, mas no al designio del corazón de Dios. Yo no puedo abrirle las puertas de mi corazón a nadie para que entre a la libre y comience a sembrar su cizaña dentro de mí. Yo no puedo estar tan limitado en mi accionar espiritual como para no poder identificar que hay personas afuera, cristianos y no cristianos, que están buscando hacerme daño como hijo de Dios. Yo debo entender y ser precavido y ser consistente en que los que somos del reino no podemos intimar con aquellos que no son del reino. Y no estoy diciendo que no podamos tener una amistad, estoy hablando de intimar. Yo tengo este criterio, perdóneme si tal vez usted no lo comparte, pero se lo remito para que usted lo analice. Pedirle consejo a alguien que no tiene a Dios en su corazón es muy peligroso de acuerdo a aquel motivo por el cual el consejo se solicita. Porque alguien que no tiene a Dios en su corazón te va a aconsejar conforme el mundo piensa, conforme al sistema del mundo piensa. Y si no cree en Dios, peor todavía, porque te va a dar solamente ciencia, solo psicología, solo ideologías. Pero hoy por hoy es sumamente complicado abrirle el corazón a alguien, porque hasta los mismos cristianos hoy están más llenos de ideología que muchos en el mundo, porque eso es lo que reciben todos los días en su corazón. Cada vez son menos las personas que se pueden identificar con firmeza como seguidores de Cristo, como verdaderos discípulos de Jesucristo. Y vemos cómo esta palabra, este consejo del apóstol Pablo ha ido perdiendo consistencia paso a paso, ha ido perdiendo valor. Incluso me atrevo a decir que hasta hay desconocimiento de este consejo, porque como se atañe solamente al tema del matrimonio, entonces todo lo demás queda exento. Y usted ve mezclas en el cuerpo de Cristo, ve mezclas en el corazón de las personas, ve cómo la gente camina de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su criterio, y no se rigen bajo principios de la palabra. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Sigamos leyendo. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Vea lo que dice. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos. Vea lo que dice la Escritura. Y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Oiga esta palabra en esta versión, lo importante que es. Aquí no estamos hablando de que usted no puede tener un trabajo secular, de que usted no puede tener amistades seculares o personas o tener esas relaciones de amistad con personas que no conocen a Cristo. La intención de tener estas personas a nuestro lado es más bien poderles motivar, llevar a los pies de Cristo a través de primeramente nuestro ejemplo y después el evangelismo que usted y yo podamos aportar. De lo que está hablando aquí es, no concuerde con ellos en su forma de pensamiento, no se alinee a la forma de pensamiento de ellos, no concuerde con la maldad que hay en su corazón. Y esta es una de las cosas que nosotros necesitamos hoy tener muy claras en nuestra vida. ¿De qué está lleno nuestro corazón?
¿Quién habla a nuestra vida día a día? ¿Qué es aquello que nos seduce? ¿Qué es aquello que nos dirige? ¿Qué es aquello que hoy, desde los principios del día hasta tarde en que nos acostamos, controla las decisiones de nuestro ser? En estos días salió una noticia aquí en el país de una niña que se perdió. Dijeron que era un secuestro, dijeron que eran muchas cosas. La niña no se perdió, gracias a Dios apareció. En un lugar muy distante de su casa, pero apareció. La niña, según las noticias, dicen que era muy aplicada en su colegio, de los mejores promedios, incluso cristiana y servidora de una iglesia, pero se desapareció, o sea, fue con un fulano que muy probablemente es un incrédulo. Y hablando de todo esto, decíamos, sin juzgar y sin poner el dedo porque nadie sabe las circunstancias, ¿qué pasaba por el corazón de esta niña cuando tomó la decisión de seguir a alguien poniendo en riesgo su propia vida? ¿Qué le llevó? Sí, y quiero resaltar esto, porque dice que de la casa salió con la Biblia. Dentro de sus pertenencias llevaba una Biblia. Yo no sé con qué intención, habría que preguntarle estrictamente y preguntar, ¿y por qué usted llevaba una Biblia? ¿Verdad? Seguro iba a evangelizar al muchacho, probablemente. Pero a lo que quiero llegar es, ¿qué había en el corazón de esta niña que tomó la decisión de dejar a un lado cosas para buscar otras? ¿Qué nos lleva a nosotros a tomar decisiones, a tomar la decisión de hacer a un lado a Dios, de tomar la decisión de hacer a un lado las cosas de Dios? Comenzar a mezclarnos con el mundo, mezclarnos con el mundo, mezclarnos con el mundo, a tal punto de ya no poder distinguir qué es de Dios y qué es del mundo. El mundo nos lleva adoctrinando desde que nacemos hasta que morimos. Nos pasa diciendo cómo debemos ser, cómo debemos hablar, cómo debemos compaginar, porque nos enseña que debemos ser parte del mundo para poder vivir en el mundo. Pero el apóstol Pablo nos dice a nosotros, no tomen la forma del mundo, porque ustedes son diferentes. ¿Cuándo vamos a entender que nosotros somos distintos? ¿Cuándo vamos a comprender que nosotros somos diferentes? No estoy diciendo mejores, estoy diciendo diferentes. ¿Cuándo van a comprender nuestros hijos, nuestros muchachos, que ellos son distintos al mundo? Y que nosotros como padres podemos tener la tranquilidad de que nuestros hijos sean llevados a distintos lugares a estudiar, por ejemplo, los que están por salir del colegio o los que ya han salido, sabiendo que en esos lugares podrían eventualmente ser expuestos a adoctrinamientos ideológicos específicos y que ellos no van a ser permeados por eso, que ellos van a mantener su fe. ¿Estamos seguros de que nuestros hijos hoy aman a Dios? ¿Estás tú seguro de que tú amas de verdad a Dios? Muchas veces nos preguntamos por el tema de la salvación y decimos, y es donde saltan muchas incógnitas de los cristianos que no están seguros de su salvación. Y nos enfocamos en la salvación, La salvación es un evento futuro, en el sentido de la venida de Cristo. La gente lo enfoca así, la salvación como un evento futuro, donde yo acepto a Cristo hoy y eso me sirve para a un tiempo que Cristo venga por mí. Pero la idea de la salvación no es que Cristo venga por mí, la idea de la salvación es que yo sea transformado en una nueva criatura, en una nueva persona, para poder hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si dentro de mí hay ligámenes con el mundo, porque el mundo me va a tener ocupado, el mundo me va a tener entretenido. ¿A cuántas personas usted le ha hablado a Cristo en su trabajo al día?
No le estoy preguntando si usted les habla bonito, si usted les dice que están haciendo un buen trabajo, si usted les dice que están logrando sus metas. No, eso no es de lo que se trata. ¿A cuánto les has presentado el plan de salvación? ¿A cuánto les has mostrado a Dios a través de tu ejemplo? ¿Cuántos saben que tú eres cristiano? Muchos hoy se esconden sin ser perseguidos, están aprendiendo a esconderse porque tienen un harto temor de lo que el mundo puede hacer con ellos. Mientras usted ve que los seguidores de las distintas ideologías se exponen cada vez más y son hasta premiados por eso, los cristianos, sin ser perseguidos, se esconden. Cada día se esconden. ¿Usted no los ve en las redes sociales a los cristianos diciendo cosas? Usted los ve reunidos en un estadio, en un concierto, en el mismo lugar donde Cosplay se presenta, en el mismo lugar donde Shakira posiblemente va a llegar, y en el mismo lugar, y muchos de ellos son los mismos que también van a ir a ese concierto, porque se ha tomado la vida cristiana como una sensación de llegar a un acuerdo con Dios. Te voy a dar algo, pero lo demás es mío. No basta con ir a la iglesia, no basta con cantar. Y esto me trae a memoria el cántico, la canción de Juan Carlos Alvarado, que decía: no basta, es necesario morir. Es necesario morir. ¿Ya te moriste? Porque si todavía hay en alguna forma temor a que sepan que eres cristiano, entonces no has muerto, estás muy vivo. Vivimos en un maravilloso país donde no hay persecución religiosa real. Lo que hay es intimidación, pero persecución no hay. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en un lugar público hoy reunidos a esta hora y nadie está ahí afuera haciéndonos la fuerza para que cerremos. Usted y yo podemos cantar con todo el volumen que querramos. Usted y yo podemos panderetear, podemos hablar en lenguas. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que alguien nos grite una tontera de la calle. Cállense, panderetas, una burla. Es lo más malo que nos puede pasar. En el extremo caso que alguien tire una piedra. ¿Se acuerda antes cuando tiraban piedras a los techos? ¿Usted no vivió eso, esa etapa? Muchos de nuestros hijos no saben lo que significa eso. Estaba uno cantando, estaba ahí adorando, cuando oía nada más pla, 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 como sonaba. Y entonces uno le metía como más gana, ¿verdad? Era como eso, ahora es que no me callo, ahora es que le meto más fuerza al asunto. Hoy ya ni siquiera eso. ¿Sabe qué me da eso a entender? Que ya ni siquiera le importamos al mundo. Dejamos de ser peligrosos para él. Dejamos de ser relevantes para el mundo. Somos una congregación más dentro del multiverso de congregaciones de los dioses de este mundo. Ya nadie nos ataca. Mire, ya usted ni siquiera escucha que el Ministerio de Salud cierra iglesias. ¿Ha escuchado usted que el Ministerio de Salud cierra iglesias? Ya no las cierra. Ya no, ni siquiera al Ministerio de Salud le importa. En este país no hay persecución, en este país lo que hay es miedo. Y el miedo es de los mismos que están adentro. ¿Sabes por qué? Porque no han muerto. Porque la palabra dice: no se asocien, y nos hemos asociado. Le enseñamos a nuestros hijos a vivir una vida conforme al mundo. Estudie, aprenda, trabaje, esfuércese. Y Dios, bueno, si usted ve que puede ir a la iglesia, si usted ve que puede leer la Biblia, si usted ve que puede orar, pero no nos metemos con eso. Y nuestros hijos cada vez se acoplan más al mundo, se asocian más al mundo. ¿Por qué? Porque Dios no les va a dar un futuro, porque Dios no les va a dar una casa, porque Dios no les va a dar un carro, porque Dios no les va a dar un buen puesto en una empresa, porque Dios, ¿me está comprendiendo lo que le estoy diciendo?
No lo decimos de esa forma. Por supuesto que no, sería grotesco casi que un cristiano congregante piense abiertamente de eso. Pero no es lo que decimos cuando no hacemos lo propio para que nuestros hijos y nosotros mismos nos metamos en Dios. Si para nuestros hijos no es fácil, ahora nosotros, que tampoco tenemos tiempo y o tampoco tenemos las ganas de hacerlo. ¿Cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta meternos en la palabra? Con costos venimos al culto, haciendo un gran esfuerzo. ¿Cuántas prédicas a la semana escucha usted? ¿Cuántos tiempos de adoración tiene usted? Solo usted en su casa. ¿Cuántas horas le dedica usted a su negocio? ¿Cuántas horas le dedica usted a su trabajo? ¿Cuántas horas le dedica usted al ocio? Creo que los números serían apabullantes. Y por esa razón la iglesia de hoy está en la condición en la que está. Una iglesia mundana dentro del mundo, creyendo que está bien y no lo está. Pero le tengo una maravillosa sorpresa. Esto no es nuevo. Tiene casi 2000 años de existir el mismo problema. Porque es un espíritu que invade a la iglesia. Y Pablo escribía esto y corría peligro su cabeza por escribirlo. Y aún así lo hacía. Nosotros no. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien, Dios es bueno y murió por ti? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del amor de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que agarró usted a un cristiano y lo cinchoneó, como decimos aquí en Costa Rica, y le dijo, ya deje de ser tan frío, caliéntese, sin tener temor a perder esa amistad, a que se enojen con usted, a que lo saquen del Face? Uy, me bloqueó del Facebook, moriré. Mire, usted no tiene idea del montón de gente que yo he sacado del Facebook. ¿Para qué? Como decía mi esposa hace unos días, se lo encuentra uno en la calle y ni siquiera lo saludan, entonces ¿para qué va a estar viendo mi Facebook? Si mi Facebook es mío. Yo no sé para qué tiene uno eso. Espíritu de chisme. Para eso es el Facebook. Pienso yo, perdón. Porque muchos no publicamos nada, pero pasamos viendo lo que otros hacen. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a enseñarle a nuestros hijos lo que significa intimidad con el mundo? Quiero hacerle a usted una pregunta. Si su hijo se fuera hoy, vea la pregunta que le voy a hacer, se fuera hoy a vivir solo, ¿usted está plenamente seguro de la clase de personas con las cuales se va a relacionar y de lo que va a hacer? Vea la pregunta y ya hay ahí, ya estoy viendo los. Si su hijo hoy se fuera a vivir solo, ¿usted estaría seguro de que su hijo sigue a Cristo sin que usted esté? Si eso es así, le doy un like. Pero si usted no está seguro, ya es hora de ocuparse de eso. Porque significa que algo hemos dejado de hacer. Porque nuestros hijos no son caldo de cultivo para el mundo. Hay hijos cristianos hoy en el mundo entero que están deseando salir de su casa para vivir su vida loca, hacer lo que les da la gana, irse a meter con quien quieran, comenzar a hacer su vida y dispararse. Vienen a la iglesia porque usted los trae, pero si por ellos fueran, no están aquí. Denles la opción, dese a la tarea un mes entero, a partir de hoy,
Y cada vez que vamos para el culto, pregúntele, ¿vas a ir a la iglesia? Y si le dice que no, dígale, tranquilo, no hay problema. No le haga, dígale, tranquilo, no hay problema, nos vemos más tarde. Y va al siguiente culto y dígale, hoy vas a ir a la iglesia. Hoy vas a ir a la iglesia. Hágalo. Y usted se va a dar cuenta de con quién vive, de la realidad de la persona que comparte la casa con usted. Pregúntele a su esposo, a su esposa, si yo no voy por usted, usted va solo. ¿Usted está dispuesto a ir solo a la iglesia? Pregúnteselo a ver qué hace. Porque es muy fácil hacer de esto uno más del montón. Pero Cristo no va a venir por toda su familia, va a venir por aquellos que le aman de verdad. Así es que usted no va a hacer nada cuando Cristo venga para meter a nadie de su familia en el cielo. Cristo no va a llevar el bus y lo va a parquear delante de su casa y va a sonar la pitoreta y decir, a ver familia, vamos para el cielo. No, donde ellos estén, ahí los va a agarrar, ahí los va a tomar. Esta semana es una buena semana para analizar. Viene Pesaj. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Una celebración religiosa más? ¿Igual? ¿Otra vez? Vamos a comer pan sin levadura y vamos a tomar la copa y vamos a celebrar ¿qué? ¿Un rito? ¿Una tradición? ¿Sin hacer teshuvá? ¿Sin tener un verdadero arrepentimiento? ¿Otra vez? ¿Otro año? ¿Igual? Donde venimos y le decimos a Dios, no Señor, este año sí, no Señor, este año sí, y tenemos 40 años de estarle diciendo al Señor, no Señor, este año sí. No se mezclen, no se asocien íntimamente, no se asocien íntimamente. Isaías 52. Acompáñame, por favor. Isaías 52, 11. Dice, salgan, oiga el profeta Isaías, salgan y dejen atrás su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de allí y purifíquense, ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor. ¿A quién le está hablando el Señor? Nos está hablando a nosotros. Usted porta cosas sagradas dentro de usted. El Espíritu Santo es lo más sagrado que hay. Y usted es portador del Espíritu Santo. Y el profeta le dice por el Señor al pueblo, salgan, dejen atrás su cautiverio. Dejen atrás su cautiverio. No podemos hablar de libertad a alguien que también está en el mismo cautiverio que yo. Y esto no es un asunto de que se sienta emocionalmente bien, es un asunto de que espiritualmente se ha transformado. Si el espíritu no se transforma, la mente no se va a transformar, porque si la mente es la que manda, el espíritu se ahoga. Yo no puedo alimentar mi espíritu con alma, yo necesito transformar mi alma con espíritu. Y la única forma de salir de un cautiverio es renovando nuestro entendimiento, renovando nuestro pensamiento, cambiando nuestra forma de pensar, entendiendo que vivimos para Cristo, somos de Cristo, no somos nuestros, no nos pertenecemos, y todo lo que somos y lo que hacemos es por la gracia de Jesucristo. Pero debemos entender esto de una forma muy consciente para poderlo transmitir a otros. La verdadera libertad no es hacer lo que yo quiero. La verdadera libertad es ser transformado en Dios.
Dicen que los cristianos son aburridos. Porque un cristiano debe ser aburrido. ¿Qué es? Que para dejar de ser aburrido tengo que hacer las cosas que hace el mundo, con las consecuencias del mundo. Retomando el ejemplo de esta niña, yo hablaba con mi esposa temprano, cuando escuchábamos la noticia de que apareció, y decíamos, Dios fue bueno, porque apareció, porque pudo no haberlo hecho. Pudo no haberlo hecho. Decisiones que los niños toman, mi hermano, una niña, 16 años, tomó una decisión. Me voy a ir con un X, fulano. Me monto en un carro y me voy. ¿Cuántas hoy están siendo buscadas? ¿Cuántos niños están siendo buscados? Porque creemos que meterlos a la iglesia les va a cambiar. El problema es que no es meterlos a la iglesia. El tema es ¿y qué están haciendo ellos en su intimidad? ¿Con quién están hablando? ¿Con quién se están mezclando? ¿A quién están escuchando? Que no es a nosotros. ¿De qué se están llenando? ¿De qué se están alimentando? Son hijos que están deseando cumplir su mayoría de edad para decir hasta aquí llegué. Los veo en Navidad y los llamo en el cumpleaños. Son niños que están buscando irse a vivir en unión libre con alguien. ¿Será que están deseando ir en contra de los caminos de Dios porque ya están demasiado permeados de mundo y la verdad venir a la iglesia más bien les estorba? ¿Me está siguiendo? Salgan del cautiverio, dice, donde todo lo que tocan es impuro. Escúcheme, todo lo que usted y yo tocamos mientras vivimos en un cautiverio es impuro, porque usted y yo no nacimos para vivir en un cautiverio. Usted y yo no nacimos para vivir una vida cautiva en el enemigo. Nacimos para ser libres. Nacimos para ser transformados. Nacimos para ser procesados. Usted y yo podemos recibir embates, así como José mientras estuvo en Egipto. Podemos recibir embates, procesos por nuestra forma de ser, por nuestra forma de vivir, por nuestra conducta, en donde Dios se da la tarea de ir perfeccionándose en nosotros, ir cambiándonos paso a paso, poco a poco, para llevarnos y dimensionarnos al nivel que Él quiere que nosotros lleguemos a tener. Pero no debemos perder de vista que los procesos de Dios no me alejan de Dios, más bien me acercan al propósito. Si no, no es un proceso, es un deterioro. Y yo no puedo llamar propósito al deterioro. Salgan, no toquen lo impuro. Salgan y purifíquense. ¿Por qué las personas hoy fueron a la iglesia tradicional a ponerse su cruz? Como año a año lo han hecho ellos, sus padres, sus abuelos, los padres de sus abuelos. Año tras año se les enseñó que el miércoles de ceniza tienen que ir a ponerse la cruz. Usted y yo los vemos y a veces sentimos que estamos en una posición más alta que ellos. No me diga que no, porque usted sabe que sí. Nosotros decimos, ay, pobrecitos ellos, que no entienden lo que están haciendo. Y ellos año a año van y se ponen su cruz de ceniza y salen pintados de negro. Yo le pregunto algo, ¿les da a ellos vergüenza salir con su cruz de ceniza a la calle? ¿Alguien les grita algo feo? ¿Alguien les dice algo raro? ¿Recuerda usted una secta que se llamaba Salvo Siempre Salvo? ¿O le decían así? El 666, el Jesucristo hombre. ¿Recuerda el escándalo que se dio porque los adeptos o seguidores de esa secta se tatuaban el 666?
Yo recuerdo que la primera vez, creo que fue la primera o la renovación por primera vez de la licencia de conducir, la fui a hacer a un lugar, y en ese lugar, quien me atendió para darme la licencia era de esa secta. Mi hermano, y yo me senté ahí y yo vi todo el cubículo, todo el cubículo, todo detrás de él estaba lleno de fotos de ese hombre, con los gestos que él hacía, con su todo, con el 666 por toda parte. Tenía su cubículo forrado en eso, su 666 puesto aquí, lo tenía en la mano, lo tenía en sus brazos, que yo nada más esperaba que el lapicero saliera así como fuego o lava o algo, o azufre para la firma. Digo, ya, ¿verdad? Digo, yo estoy firmando que la licencia o un pacto ya de, estoy pactando el alma. ¿Cuántas personas tal vez le dijeron algo al principio y después nadie le volvió a decir nada? ¿Cuántos de ellos andaban en la calle con el 666 puesto? ¿Les importó? No. ¿Por qué no les importó? Porque creían firmemente en lo que estaban haciendo. Y creían firmemente en que lo que vivían era una verdad. Y creían firmemente que si se avergonzaban no serían salvos. Hoy el cristiano promedio ni siquiera Biblia aporta porque le da pena. Que no me oigan decir que soy cristiano porque me da pena. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? El mundo no tiene problema. Hace mucho no los veo salir a la calle. ¿Recuerdan los Krishna? Hace muchos años cuando trabajé en San José tenía que desplazarme. Salían muchos los Krishna, los Hare Krishna. Una de las características de los Hare Krishna era que salían en parejas y se rapaban la cabeza. Se hacían una colita aquí, así medio fumanchú, ¿verdad? Y se ponían unas túnicas, unas cosas ahí, y andaban con unos platillitos. Iban así por toda la calle. Are, no sé qué era lo que decían, pero iban ahí haciendo su are. Les daba pena, les daba vergüenza. A un brujo le da pena que la gente se dé cuenta que es brujo. A la bruja del barrio le da pena que usted sepa que ella es bruja. Le da vergüenza. Al borracho del barrio le da vergüenza que usted lo oiga. Al drogadicto hoy le da vergüenza. Al que vende la droga le da vergüenza que la gente sepa que él es el drogadicto del barrio. ¿Se da cuenta cómo el mundo no se esconde? Somos nosotros los intimidados. Somos nosotros los que tenemos miedo de que sepan que estamos ahí. Cuando Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo, una luz debajo de un almud no sirve para nada. Se muere Paquita, la del barrio, y todo el mundo pone rata de 2 patas, animal rastrero, escoria de la vida, te odio, te desprecio. No sé cómo va la pieza, pero así era. Y todo el mundo con la rata a 2 patas. Por toda parte, en todo lado se oía rata a 2 patas, la rata a 2 patas y la rata a 2 patas. Y todo el mundo con eso. ¿Hace cuánto usted dejó de poner la emisora cristiana duro en su casa? ¿Hace cuánto dejó de poner que el barrio escuchara música cristiana? Tal vez usted no, tal vez su vecino, que antes quizás la ponía. Usted oye cualquier cosa en el mundo, menos a los cristianos. Los cristianos nos oímos en lugares seguros, como la iglesia. Los cristianos nos escuchamos en lugares seguros, como un concierto cristiano. Los cristianos nos escuchamos en lugares seguros, pero nunca en las redes sociales, nunca en la calle, nunca en el trabajo, nunca en la escuela, nunca. No nos escuchamos ahí. ¿Por qué? Porque nos hemos adaptado, nos hemos conformado.
y señalamos y juzgamos desde nuestro lugar de confort. Desde la iglesia es muy fácil señalar a los demás. Desde lo escondido es muy fácil decir, ustedes lo están haciendo mal, pero no nos atrevemos a llevarles la verdad del evangelio. ¿Sabe por qué? Le voy a descubrir el agua tibia. Porque hay muchos evangélicos hoy que no conocen la verdad del evangelio, porque no han sido transformados por ella. Entonces no tienen nada de qué hablarle a otros. El que le pega a su mujer, y el barrio lo sabe, va a llegar a tocar la puerta y decir, Cristo te ama. La que le pega a su marido va a salir a decir, Cristo te ama. La que oyen gritar como una desaforada, como un desaforado, todos los días, ese va a ir a decirle a alguien, cuando ocupes ayuda, aquí estoy. ¿Qué? ¿Usted me va a dar consejos a mí? No, gracias. No, gracias. Salgan de allí y purifíquense. Mi hermano, no solamente se trata de decir salí del mundo. Recibí a Cristo. Pura vida. Recibí a Cristo y ya, soy feliz. No, dice, y purifíquense. Saquen de su corazón lo que no agrada a Dios. Saquen de su corazón lo que no le permite ser un reflejo vivo de Cristo. Sácalo de tu corazón. ¿A qué te estás pareciendo? ¿Usted se ha puesto a pensar cuando usted se enoja? ¿A quién se parece? Las cosas que usted dice. Yo le voy a pedir a los hijos de cada hogar que graben a sus papás. Grábelos. Para eso tienen teléfono, úsenlo para algo. Graben cuando está, pero así, cuando usted ve que está así, grábelo. Y ya cuando se le bajó, se lo pone. Pero eso sí, sale corriendo. No se quede ahí. No se entregue fácilmente. A veces a nosotros se nos olvida que cometemos errores en forma inconsciente. Y muchas veces necesitamos ser confrontados con lo que realmente somos. Yo me comporto como lo que soy. Yo hablo como lo que realmente soy, mi hermano. Hablar en una iglesia es lo más fácil que hay. ¿No ve que quieres? Bendiciones, hermano. Bendiciones, amado del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos trajeron sus manos? Una pregunta tan absurda. ¿Cuántos trajeron sus manos? Yo no entiendo. ¿Que es que uno se las despega o qué para venir a la iglesia? ¿Verdad? ¿Cuántos trajeron sus manos? Y toda la gente haciendo así. Se acaba de sonar al marido. Por supuesto que las tiene puestas. Rojiticas puestas. Sí, porque cuando dicen cuándo trajeron las manos, la señora hace así y el marido hace así. ¿De qué tamaño es el guante de su esposa? Como así. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Y a qué venimos a la casa de Dios? ¿Cuál es la razón de ser iglesia? No es que la gente sea cambiada. Vamos a ver, si usted le habla del Señor a un borracho, ¿cuál es la intención de hacer eso? Que cambie, ¿sí? Que deje de ser un borracho y se vuelva a Cristo. Si usted le habla del Señor a un adúltero, ¿cuál es la intención de esto? ¿No es que deje de ser adúltero? Si le habla del Señor a una persona violenta, a quien sea, y cualquier cosa que esté pasando en la vida de alguien, la intención es provocar un cambio en la vida de las personas. Pero ¿qué hace la iglesia de hoy? No le interesan los cambios, le interesa que llegue a la iglesia, que se enamore de lo que hacemos y se quede ahí.
sin importar el cambio. Lo que necesitamos es crecer. Y hemos convertido la iglesia de Cristo en un almacén de pecados, en una tienda de pecado. Yo le decía a mi esposa, ¿fue ayer o fue hoy que te dije lo de la escuela mía? Yo estuve en una escuela cristiana, hoy. Yo estuve en una escuela cristiana, desde segundo grado de la escuela, yo estuve en una escuela cristiana y me gradué en una escuela cristiana. Pero por algunos asuntos particulares, yo tenía que estarme desplazando entre la escuela cristiana privada y la escuela secular, la escuela normal. La razón era dinero, estrictamente eso era. Cuando había iba para la escuela privada y cuando no iba para la pública. Pero terminé sacando el sexto grado en la escuela privada. Mis amados, yo aprendí las cosas más malas de mi vida en la escuela cristiana. Yo aprendí a decir malas palabras. Yo aprendí a ver feo a las chiquillas. Eso de que las veo uno y las hace. Yo aprendí ese tipo de cosas. Yo lo aprendí en la escuela cristiana. Tenía un compañero, no se me olvida su nombre, se llamaba Obed. Y era el hijo del pastor de la iglesia que tenía la escuela. Y ese muchacho era todo el diccionario que usted se puede imaginar de palabrotas. Y toda la escuela lo sabía, los profesores lo sabían, la directora lo sabía, todo el mundo lo sabía. El papá lo sabía. ¿Qué quiero decirle con eso? Cuidado si no somos nosotros los cristianos los que más bien le hemos enseñado al mundo a ser mundanos en muchas de las cosas que nosotros hacemos. Me decían en algún momento en uno de los trabajos que yo tuve, no hay gente más mal hablada que los cristianos. Parece mentira eso que le estoy diciendo, pero hay unos que dicen que son cristianos, los que dicen que van a la iglesia, uy mi hermano, y tienen una boca que no se miden, más bien dan vergüenza, le dan vergüenza a la gente del mundo, que no son así tan abiertos. Lo que estoy tratando con esta enseñanza de hoy es de crear una conciencia de qué estamos haciendo con nuestra vida en Dios y qué estamos haciendo con nuestras generaciones. ¿Hacia dónde las llevamos? ¿A que sirvan a la iglesia? Mi hermano, eso no funciona. Eso no sirve para nada. Ellos pueden servir, ellos pueden predicar, ellos pueden todo lo que ellos quieran, que si su corazón Dios no está, en el momento en que tengan la oportunidad se van a desbocar, se van a ir a vivir su vida. Ellos son buenos porque viven en su casa y porque usted los sostiene. Suéltelos y usted va a ver. Y de veras, hágame caso, haga eso, un mes, pruébelos. Vas a ir a la iglesia. Y si no, déjenlo en la casa, no le haga problemas. No le haga ningún problema, tranquilo, no le haga ningún problema, déjelo. Es más, le voy a decir esta. Déjenlo en la iglesia, déjenlo en la casa, que llegue solo. Hay que estar temprano, ok, nos vamos temprano para la iglesia. No está listo, está bien, llegue, a ver si llega. ¿Y a qué hora llega? Pruébelo, no le tenga miedo a eso. Yo a veces digo mucho estas cosas y yo sé que eso genera muchas sensaciones internas, mi hermano. Yo a usted lo quiero mucho, pero por lo que lo quiero es que necesito que usted reciba estas cosas también. Porque tenemos una generación, mi hermano, que es como lenta para las cosas de Dios, comenzando por nosotros, los adultos. Si las condiciones no están, ¿usted se acuerda? Antes como salíamos al culto, debajo de los aguaceros que veníamos al culto, cuando no teníamos carro, la mayoría. Porque antes tener un carro, honestamente, era solo cierto nivel social. Usted y yo no estábamos para tener un carro. El carro lo tenemos ahora, por la misericordia de Dios. Pero antes no había eso, antes todo el mundo a pata, ¿cierto? Y los cultos eran en la noche. Y cuando se venían esos aguaceros, mi hermano, y usted veía que venía el desfile de sombrillas para la iglesia.
Y la Biblia, que no era de estas, la Biblia debajo del brazo, y cuando se mojaba la Biblia, mi hermano, se les mojaba la Biblia. Hoy, si yo no tengo resuelto todo, no voy al culto, porque primero lo demás y después el culto. El culto aguanta, pero primero soluciono lo demás. Yo sé que esto suena un poco controversial, mi amado, pero el Señor es muy claro en su palabra y nos dice: salgan del cautiverio y purifíquense. Purifíquense, estamos a las puertas de celebrar Pesaj. Purifiquémonos. Si la Iglesia Católica tiene un rito de que cada miércoles de ceniza comienza la cuaresma, es así, ¿verdad? Como empieza la cuaresma. 40 días antes de llegar a Pesaj, a la Pascua. Nosotros no celebramos una cuaresma, pero ya usted se está preparando para ese momento. Te estás preparando para celebrar la festividad del Señor. Te estás preparando para Pesaj. ¿O estamos dejando que pasen los días? Estamos posponiendo. Que el día pase, que pase miércoles, que pase jueves, viernes, el domingo. El domingo vamos a la iglesia en la tarde un ratico. Y ojalá que sea rápido, ojalá que no duren mucho, rapidito, porque uy, es que qué terrible. Para después irnos a vivir otra vez nuestra vida, y cuando nos dicen lunes, martes, ay, ya viene el miércoles, hay que ir otra vez. No, pues yo los miércoles tengo otra cosa más importante que hacer. ¿Me doy a entender? Esa es la iglesia de hoy, esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia que hoy preferiría que ojalá todo fuera virtual, para que nadie los vea, para que nadie se meta con ellos. ¿Sabe por qué mucha gente hoy ama la virtualidad en su trabajo? Porque no están obligados a vestir con ropa formal, posiblemente. Entonces, estoy en la casa, chancletas, pantaloneta, camiseta, la refri a la par, me levanto, me hago algo, ahí estoy haciendo. Pero antes no, ¿se acuerda? Antes de pandemia, había que ir al trabajo, había que comprar ropa, había que hacer esto, había que hacer. ¿Recuerda esos días prepandémicos? Así está el cristianismo de hoy, en chancletas, pantaloneta y camiseta. Porque se acomodó al mundo, al punto de que ya no sabe qué es mundo y qué es Dios. Y a lo que es de Dios, hoy lo llama como religión. Y lo señala como religión porque lo compara con el mundo. La iglesia hoy compara a Dios con el mundo, y como ve que no cuadra, entonces el mundo gana. Hay que ir a la iglesia domingos y miércoles. ¿Qué pasaría si eso fuera así? Si existiera un reglamento que dijera hay que ir a la iglesia domingos y miércoles, ¿iríamos? ¿No iríamos? ¿Qué pasaría si a usted le dijeran: usted puede elegir si va a trabajar o no va a trabajar? Si usted va a trabajar todos los días le pago tanto, pero si va solo tantos días a la semana le pago tanto, menos dinero. ¿Qué elige usted? Si va todos los días gana 100, pero si va menos de esos días le doy 50. Pero si usted quiere no hay problema, usted se puede quedar en la casa. Si viene solo un día a trabajar le doy 50, pero si viene todo le doy 100. ¿Qué hace usted? Muy probablemente vaya por los 100. Porque hay una remuneración para vivir mi vida, para hacer uso de mis gastos, para tener de acuerdo a mis criterios de importancia. Pero ¿y la vida en Cristo?
es condicionada por el mundo. La vida en Dios es condicionada por el mundo. Hoy la iglesia fluctúa. Tengo demasiadas cosas que hacer. Y la iglesia es muy aburrida. ¿Sabe por qué la gente dice que la iglesia es muy aburrida? Dos razones. Una, porque Dios no está en su corazón. Eso es evidente. Y dos, porque están tan endurecidos y saben tanto que ya no quieren y no tienen nada que aprender. Si hay algo que tiene la iglesia hoy es exceso de información. Exceso. Mire, y si un pastor no enseña profundo en una iglesia, usted se mete a YouTube y usted encuentra quien le enseñe profundo. Lo que sea. Aunque sea una tontera, pero usted se mete ahorita y usted información encuentra en cualquier lugar. Pero sabe que la razón de ser de la iglesia no es obtener información, es avivar el fuego. ¿Para qué venimos a la iglesia? A avivar el fuego. Avivar el fuego. Pero no podemos avivar el fuego si no están todos los leños. No podemos avivar el fuego si faltan carbones. No podemos avivar el fuego. ¿Me estoy dando a entender? No podemos avivar el fuego si cada vez son menos. Por eso el mundo arde y la iglesia humea. Por eso el mundo conquista. Por eso usted ve que hasta aquellos que dicen que son los mesías salvadores, pastores y demás, terminan sucumbiendo al mundo. Por eso usted va a encontrar iglesias que pasan de activismo en activismo, tratando de que la iglesia se mantenga entretenida. Por eso cambiamos cosas aquí, por eso ponemos esto, ponemos lo otro, metemos luz y música nueva, cambiamos los instrumentos, hacemos, porque creemos que la iglesia debe mantenerse avivada a través de aspectos sensoriales, y no estamos entendiendo que la única forma en la que la iglesia efectivamente se avive es a través de la activación del Espíritu Santo que está en ella. Si el Espíritu que está aquí adentro no se activa, no va a haber nada externo que lo active. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y no le está diciendo al Señor, no le dice: Señor, aviva el fuego. No, le está diciendo a la iglesia. Pero la iglesia no quiere avivar el fuego porque su fuego estorba con sus anhelos. El fuego de Dios estorba con sus planes. El fuego de Dios estorba con todo lo que es mundo. Y usted escucha hoy, incluso en una iglesia tal vez como esta, donde se enseña y se enseña profundo la palabra. Usted le pregunta a alguien hoy sobre cosas de su trabajo, sobre cosas del mundo, sobre cosas de deporte, sobre cosas de la farándula, sobre cosas de noticias, y se la saben así. Así se la saben. Pero usted le pregunta: ¿qué predicamos la semana pasada? Pero usted le pregunta de los informes que tiene que presentar, le pregunta de las tareas que tiene que hacer, le pregunta de los proyectos en los que está metido, le pregunta de la conversación que tuvo con la vecina, le pregunta de todas esas cosas, le pregunta de la serie que está viendo, de las películas que vio, le pregunta sobre todo lo que está pasando ahí, le pregunta sobre quién ganó los Oscar y por qué ganó los Oscar y cómo se llaman los Oscar, y cómo va la relación de Shakira con Piqué. Y la gente te lo responde. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no estoy diciendo que usted no tiene que saber esas cosas. Estoy diciendo que ponga a Dios en primer lugar en su vida. Ya como sabe de ciertas cosas, sepa también de Dios. ¿Sabe por qué no sabemos Biblia? Porque como no hablamos con nadie para presentársela, no la necesitamos. ¿Sabe usted cuáles son los versículos base para un plan de salvación? Comencemos por ahí. La iglesia hoy es mundo.
No necesitamos hablar con nadie. El que quiere venir a Cristo que venga, y el que no, que se pierda. Qué sorpresa sería que nos quedáramos y comencemos a ver caras conocidas desfilando con nosotros. Yo sé que esto no es agradable al oído, pero yo quiero que usted comprenda esto. Esto que yo le digo hoy no le molesta al mundo, porque el mundo no sabe de qué estoy hablando. Le molesta a la iglesia que está jugando a ser del mundo. A esa es a la que le molesta lo que estoy diciendo. Entonces, si a usted le molestó, yo creo que es hora como de cambiar de bando, amén. Es hora de poner barbas en remojo, comenzar a escudriñar la escritura, comenzar a retomar, porque yo no sé, el día de mañana alguien va a llegar y le va a decir, tengo un problema, vos podés orar por mí, y resulta que ese día yo no estoy como para que me diga, paz, tengo un problema, ¿qué hago con esta persona? Diminúyela. ¿Qué quiere que le diga? En una ocasión, y con esto termino, me dijeron, una persona y un conocido, mira, es que necesito que me ayudes a orar por una persona porque de otra iglesia. Y ¿por qué no ora usted? No, es que vos sos pastor y es que no encuentro a mi pastor. ¿Eh? ¿Eh? ¿De cuánto le ofrenda? ¿Y por qué tengo yo que orar por alguien? ¿Por qué no puede orar usted por alguien? ¿Por qué usted no puede ministrar a una persona con tristeza profunda? ¿Por qué usted tiene que llevar un curso de 3 meses de liberación y 5 meses de sanidad interior para ver si ora o no ora por alguien? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ponernos en esas cosas? El mundo no entiende de esto. Nosotros sí. Y estamos orando por un avivamiento, pero el avivamiento es hambre de Dios. Le resumo lo que significa avivamiento: hambre de Dios. Necesitamos volver al hambre de Dios. Este año de adoración tenemos que despertar el hambre de Dios. Tenemos que despertar el hambre de Dios. Hay que venir, mire, los ratos, los tiempos de adoración que hemos estado teniendo, deliciosos, profundos, ricos. Pero eso es solamente la punta del iceberg. Cada vez hay que entrar más y más. Este año yo le creo a Dios, este año vamos a terminar sin predicar. De todas formas, Facebook va a borrar los videos que hacemos. Adoración, adoración, adoración. La gente cayendo, mi hermano, la gente cayendo para atrás, tocada por el Espíritu Santo. Nada de manipulaciones ni eso que te toco y no. Que sea el Espíritu Santo el que agarre y bote a todo el mundo para ver si cambiamos. Nos metamos en adoración, lloremos en la presencia. Que Dios saque, que Dios liberte, que Dios provoque en nosotros un cambio, una transformación a través de los tiempos de adoración, de alabanza, para ver si somos libres, mi hermano, de todo eso. Usted no ocupa que alguien ore por usted, usted necesita meterse en Dios. Lo demás es un colateral que hacia Dios le place, se va a dar. Pero ¿cuántas veces han orado por nosotros y seguimos igual? Entonces, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está el beneficio de que alguien ore por uno? No es mejor que me toque Dios a que me ponga la mano cualquier fulano. Yo no sé qué anda por dentro y no sé qué me está pegando. Qué pena. A mí que me toque el Espíritu Santo y dirán, ay, qué hermano más soberbio. No, eso no es soberbia, es desconfianza sana. La santa desconfianza. Y yo no sé qué porta. Y el apóstol Pablo dijo, no pongan las manos con ligereza. Y el cristiano de hoy, eso es lo que le gusta al cristiano de hoy, que le pasen poniendo mano. Y cuando se da cuenta anda peor. ¿Y entonces de qué sirve poner mano? ¿De qué le sirve a usted la palabra profética que le dieron en su vida? ¿Se cumplió? ¿Ya se cumplió? ¿No se cumplió? Entonces, ¿de qué le sirve a usted que le anden dando palabra profética? Así te dice el Señor. Mire, así te dice el Señor. Lo que le dijo el profeta no se cumplió. Lo que le dijo el pastor no se le cumplió. Lo único que se está cumpliendo a ciencia cierta es la palabra de Dios, pero esa no la quiero leer.
Tenemos que volvernos a Dios, amén. Tenemos que volvernos a Dios para que Dios haga su obra en nosotros, para que Dios se glorifique en nosotros y seamos ese faro de luz para las naciones. Traigamos personas que necesitan encontrarse con Dios. Yo sé que la palabra es fuerte, yo sé que la palabra es confrontativa, yo lo sé, eso yo lo entiendo, pero ¿sabe cuándo se va a acabar eso? Cuando cambiemos. Cuando cambiemos. Cuando comencemos a llevar ese nivel de la presencia de Dios, es entonces cuando va a venir la palabra: regocíjate, oh hija de Sión, resplandece porque ha venido tu luz. ¿Me estoy dando a entender? Mientras estemos lejos de Dios, viene la palabra de consejo del Señor. Pero en la medida en la que nos metemos en Dios, viene la restitución, viene la restauración. Regocíjate, oh estéril, la que no tenía hijos, porque la desechada, aleluya, la que fue desechada será llamada madre de multitudes. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se logra eso? En la presencia, en la presencia, en la presencia. Así es que este año vamos para la presencia. Comencemos a hacer desde ya análisis, teshuvá, un proceso interno de revisión, y provoquemos arrepentimiento y cambio radical en nuestra forma de vida. Creámosle a Dios y nos va a ir bien. Padres, cierro con esto. Póngale atención a sus hijos. Póngale mucha atención a sus hijos. Cuidado. Literalmente, caras vemos, corazones no sabemos. Sus hijos pueden ser muy buenos, mis hijos pueden verse muy buenos, pero yo no sé qué procesión llevan por dentro. Yo no sé con quién están hablando y no sé cuáles son sus intenciones inmediatas o a futuro. Así es que pellizcaos, dice el Señor, padres de familia, pellizcaos. Otra vez os digo, pellizcaos. A ver si como habla el apóstol Pablo, entonces, ¿verdad? Pellizquémonos, porque no sabemos qué está aquí y aquí de nuestros hijos. Amén. Y un día de esto le voy a hablar sobre el trigo y la cizaña. Va a estar muy bueno eso. Amén. Bendiciones a todos. Padre amado, gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú, Señor, manifiestas tu poder en medio nuestro. Nos hablas y nos corriges porque nos amas, porque te ha placido que seamos puros y perfectos para ti. Gracias por esta orientación en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados.